Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Géminis. Mi queridísimo Géminis, ya sabes, vamos a hablar de un poquito de todo. En lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Géminis, vamos a ir empezando con el trabajo y deciros que voy a ir extendiéndome un poquito más en los temas laborales. Ya sabes que también te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Géminis, y el trabajo. Vamos a ver, Géminis, cómo están las energías en lo laboral. Hay algo que se está ocultando, movimientos dentro del lugar el cual tú estás trabajando que se están ocultando. Pero esto te afecta a ti en algo, Géminis. Yo te diría que no te afecta. Ahora mismo, a día de hoy, dicen las cartas, no debes de tener incertidumbre. No me hablan de que tú tengas una amenaza de tener que dejar el trabajo, de que tú vayas a ser despedido o despedida del trabajo, ¿eh? Esto a mí no me lo están diciendo. Me hablan de un triunfo dentro de lo laboral, conseguido de la manera que se consiga, pero me hablan de un triunfo. Dicen que no es la mejor manera de conseguirlo, pero que es un triunfo. Yo te lo digo todo. Géminis, los que no estáis trabajando, mira, yo no estoy viendo a simple vista lo que es una firma, una seguridad, una estabilidad, Géminis. Sí veo mucho movimiento, sí te veo en comunicaciones, ¿no? Pero no veo ese trabajo, esa formalidad, lo que yo quiero ver, esa formalidad, ¿bien? Entonces yo lo que veo, Géminis, que una persona muy allegada a ti te va a ofrecer algo como estar al lado de esa persona o algo por el estilo, o ayudar a esa persona en algo. Yo te diría, Géminis, que estéis en esta situación y me imagino que estaréis buscando trabajo, te voy guiando para dónde tienes que ir más o menos, ¿vale? Géminis, te voy guiando. Mira, Géminis, aquí lo que dicen las cartas es que tú debes de hablar con un matrimonio que tú conoces, y que en cierto modo se dice que o bien que no pagan bien, o bien que no le van las cosas bien, o bien como que están teniendo como una pérdida. Bueno, cosas que se hablan, ¿no? Yo te voy dando referencias para que tú sepas quiénes son estas personas. Bien, entonces, yo quiero que tú sepas que a ti te van a hablar muy mal de este matrimonio, de estas personas que llevan como un trabajo en común, un negocio en común. Pues yo te diría que te dirigieras hacia estas personas, porque una cosa es lo que hablen y otra cosa es la realidad. Y esta realidad a ti en este momento te viene muy bien. Bien, Géminis. Los Géminis que tenéis un negocio, te veo hablando con alguien que supuestamente va a parar algo que se avecina en cuanto a tu negocio. Y que te va a librar de una especie de pérdida o algo por el estilo. Ojo con esto. Ojo con esto, Géminis. Porque hay otra forma. Entonces yo te diría que miraras la otra forma, porque claro está que esta persona te lo pinta así porque quiere un beneficio, evidentemente, pero hay otra manera, es lo que yo te quiero decir, Géminis. Vamos a seguimos, Géminis, con tu economía. Vamos a ver, Géminis y tu economía. Perdón. Tienes que tener mucho cuidado, Géminis, con un ex, con una persona del pasado y con tu economía.
Dice, mucho cuidado con esto. Si estás en este proceso de separación o algo por el estilo, dice, mucho cuidado. Y si no estás, también mucho cuidado. Bien, porque te podría generar una pérdida de dinero, una mala gestión o que te engañe directamente. ¿Para qué vamos a decir una mala gestión? Los Géminis que estéis esperando un dinero relacionado con vivienda y demás, también te avisan que mucho cuidado. Porque algo que tú crees que te puede traer tranquilidad, lejos de eso, lo que te va a traer son pérdidas. Y aquí yo te veo asesorado o asesorada por una persona que tú conoces. Es lo que yo veo aquí. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Géminis que estáis solteritos. Hay algo que sucede en tu vida, dice que te hace mirar. Mira, has estado en soledad y en un vacío tremendo y te has sentido pleno en ese vacío, porque te has acostumbrado a ese vacío. Pero algo pasa en tu vida que es como si cambiara todo de rumbo. Entonces esto puede estar perfectamente relacionado con un cambio de pensamiento o algo así. Vamos a ver por qué nos dicen esto las cartas. Vamos a ver, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Bueno, pues yo tengo que decir que yo veo muchos de vosotros viviendo cosas ocultas, nunca relaciones serias, hasta este momento. Hasta el momento de un desplazamiento, dice, hasta el momento de un desplazamiento, porque en este desplazamiento, dice, algo cambia en tu vida, Géminis. Algo cambia en tu vida. Y me hablan de un cambio muy importante. Que lo haces tú. O sea, yo te voy a decir, Géminis, este cambio no viene porque aquí se cruce otra persona en tu vida. Este cambio lo haces tú. O sea, como que tú tomas unas decisiones en tu vida y haces un cambio muy importante. Entonces, ¿qué pasa aquí a raíz de este cambio? Hablan de una persona que podría ser un poco más joven que tú, que entraría a tu vida más adelante, Géminis, y que esta persona puede llegar a ser importante. Puede llegar a ser importante, no confirman. Dicen, sí, puede llegar a ser importante. Vamos a ver qué más. Géminis, que estáis solteros. Ya ves importante, ya ves tú importante, que si yo estoy en lo cierto y tú realizas todo este proceso, todo este cambio de manera de pensar, de fluir, de ver la vida, Fíjate lo que me están diciendo, Géminis. Dice, tú vas a ir a un sitio donde haces como una especie de trabajo, pero no es tu trabajo habitual, ¿eh? No es tu trabajo habitual. Es algo que tú vas, digamos, algo puntual. Dice, allí vas a conocer a esta persona.
Allí vas a conocer a esta persona. Pero tú date cuenta que antes de esto tú has hecho un cambio en tu vida, en tu manera de pensar, en tu energía y demás. Vamos a ver qué más. Yo te voy a decir una cosa, Géminis. Te vas a dar cuenta con esta persona de todo el resentimiento que has tenido en un pasado. Y aunque haya una persona en concreto o dos personas en concreto que se opongan a esto, que se opongan contigo, no hacia la otra parte, sino que no quieren que tú estés con esta persona. Dice, aunque existan estas dos personas o esta persona, dice, tú vas a seguir adelante porque la estabilidad y el equilibrio que a ti te aporta esta persona, en todos los aspectos, no te lo aportan estas dos personas, aunque sean familia de sangre, fíjate lo que te digo. Me gusta mucho lo que veo para ti, Géminis. Ya me contarás. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Géminis casados, en convivencia y novios. Bueno, se ha llegado a un punto bueno, a un punto de conclusión, a un punto que te ofrece una nueva visión de todo, Géminis. A un punto en el que se le ve un poquito más de estabilidad, de madurez a la relación. Como que se están viendo las cosas de otra manera y quizás que se estén viendo con más madurez. O tú o tu pareja. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Casados, en convivencia y novios. Claro, date cuenta que es que aquí lo que dicen las cartas, que había algo que, vamos a ver, que no se entendía por qué con la persona del pasado se tenía esa amistad o por qué la persona del pasado quería esa amistad, ¿no? Lo que pensabas se da. O sea, lo que tú pensabas, el por qué quería esa amistad, el por qué, y eso era una cosa que a vosotros os traía problemas, ¿no? Digamos que lo ves de otra forma. ¿Y por qué lo ves de otra forma? Porque lo que tú pensabas resulta que era así. Y no es solo así para ti, sino es así para tu pareja también, que es la persona afectada en este caso. ¿Bien? Entonces llega el momento como de la pareja en este caso que ha estado con esta actitud de tú no sabes nada, yo lo sé todo, porque tú estás pensando mal, porque salala, como diría mi hijo, shalala, salala. Esta persona llega al momento que pide ayuda y admite que ha cometido un error o que se ha equivocado. Entonces, esto es un acto de madurez ya, y muy importante para la relación. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, casados, en convivencia y novios.
Es que todo este tiempo han engañado a esta persona y cuando llega el momento de ver las cosas, dice, claro, a esta persona se le para todo, pero tu relación fluye. O sea, es así, lamentablemente es así, pero es lo que hay, ¿vale? Pues esto pasa por confiar en las personas que no debemos de confiar, ¿no? Entonces, aquí dicen las cartas que a raíz de esto, dice, vosotros os vais a plantear un cambio en la relación. Puede ser un cambio de trabajo, un cambio de vivienda, un cambio de residencia, que marcará un antes y un después en esta historia. Date cuenta que cuando esto pase, que cuando esto que estamos viendo pase, es como dejar atrás una etapa de vuestra vida en la cual has estado, no puedo hablar, no puedo decirle lo que yo pienso porque se lo va a tomar a mal, porque como lo sabe todo, porque yo veo que se está equivocando y se va a estrellar, en fin, o sea, esta etapa terminaría, ¿vale? Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis. Casados, en convivencia y novios. Después de esto hay un cambio rotundo y así lo dicen las cartas. Tu relación no peligra, si te lo digo, Géminis. O sea, si tú en algún momento has pensado que tu relación, por lo que sea, peligra, te digo que no. De hecho, si yo estoy en lo cierto y esto sucede, muchos que necesitabais lo que es esa unión más oficial, dice, se podría dar a finales de año, esa unión más oficial, ¿eh? Ya me contaréis, Géminis. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Todo lo que hayas vivido en el pasado te tiene que servir para evolucionar en un futuro. La evolución siempre va hacia futuro. Lo que hayas vivido en el pasado no te tiene que servir para catalogar todas las vivencias iguales que ese momento concreto. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis, con la salud. No te me vayas, ¿eh? No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje. Géminis y tu salud. Aparato digestivo, Géminis. Dice que algo que tú has estado teniendo, que no se tenía muy claro qué es lo que era, dice, se llega a la solución, y dice que es algo que tiene que ver con el aparato digestivo. Ya me contaréis. De todas maneras, siempre os digo que yo no soy médico, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis, seguimos con ese mensaje general. Es que es el momento de cambiar todo lo que tengas que cambiar y tú no te tienes que esconder de nadie, Géminis, para cambiar tu vida. ¿De quién te tienes que esconder tú? Entonces, es el momento de hacer lo que tengas que hacer, así lo dicen las cartas. Y no te escondas porque estás en todo tu derecho de vivir tu vida como a ti te dé la real gana, como cualquier persona, y todo es respetable. Uno tiene que mirar por su bienestar, por su felicidad. Géminis, ya me contaréis. Te doy un número, el 51, para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Géminis, como siempre, que te mando un besito fuerte y que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. No olvidéis activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.